buenas noches, apreciados maestrandos. Sean bienvenidos a esta su casa de estudios, la Universidad José Vasconcelos. Y bueno, vamos a comenzar nuestra primera sesión en la que vamos a hablar sobre las audiencias preliminares penales que van a conllevar como tal a la aplicación de técnicas de argumentación oral, una estrategia ya encaminada y direccionada ante el juez, efectos de que durante este momento en el que estemos ante el juez de control, pues vivamos estas etapas de investigación, en las cuales vamos a buscar siempre proteger los derechos fundamentales de el imputado y también por ende de la víctima, momentos que vamos a vivir desde su etapa inicial hasta la audiencia de juicio oral y por ende pues todo lo que se va a vivir en ello. Pero vamos a centrarnos en nuestra etapa inicial. Estas audiencias preliminares ante el juez de control son como tal actuaciones que realizamos los litigantes ante el juez de control y garantías. Esto nos vamos a realizar en las que se van a verificar como tal la legalidad de la investigación, resolver sobre la detención, ordenar las medidas de aseguramiento y determinar si existen pruebas suficientes para elevarlas a un juicio. Es decir, nuestra etapa inicial la vamos a comprender desde control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, medida cautelar y plazo de cierre de investigación. Y es lo que vemos en esta plantilla. Estas audiencias iniciales como tal van a llevar desde el momento de la captura del imputado, el juez va a determinar y va a verificar que la detención se haya realizado conforme a derecho, es decir, en tiempo, en forma y sobre todo si se le hizo conocimiento de sus derechos, es decir, si se le dio la lectura de derechos. En la formulación de imputación, la Fiscalía va a comunicar de manera verbal al imputado sobre los cargos, sobre la investigación que realizó y que está realizando y sobre los hechos que se investigan y sobre todo quién lo está imputando. En la solicitud de medidas de aseguramiento, como es prisión preventiva o medidas cautelares, se debate si el imputado representa un riesgo de fuga, peligro para la sociedad o para la víctima, o un riesgo para la investigación. No sé, por ejemplo, ir y amedrentar a los testigos, amenazar a los testigos. Y en el control de la detención, en el control de legalidad de actividades de investigación, se revisan los registros de allanamiento, en su momento interceptación de llamadas telefónicas o incautaciones para asegurar que no violen derechos fundamentales o que más bien no fueron violados derechos fundamentales en estos actos de investigación. Y la audiencia anticipada, de prueba anticipada como tal, son estos desahogos de pruebas que no pueden esperar hasta un juicio oral, generalmente por riesgo o pérdida. En muchas ocasiones el testigo tiene que salir fuera o el testigo se encuentra en un tema de, no sé, no nada más de viaje, sino también de algún tipo de enfermedad. Y la audiencia intermedio de acusación, esta se va a realizar y se va a iniciar mediante el escrito de acusación y se depuran vicios, se aceptan los acuerdos probatorios y se define qué pruebas serán admitidas en el juicio. Ahora, en el sistema del proceso penal acusatorio, ¿cuáles son las reglas de la prueba como tal? El Código Nacional de Procedimientos Penales se basa forzosamente en la licitud, en la contradicción e inmediación, donde solo las pruebas desahogadas en el juicio oral ante el juez pueden fundar y fundamentar una sentencia. Las partes, tanto fiscalía como defensa, deben ofrecer, admitir y desahogar pruebas pertinentes, útiles, idóneas y sobre todo respetando los derechos humanos. Algo muy importante también dentro de este proceso es que existe la libertad probatoria. ¿Qué significa esto? Que las partes pueden probar los hechos por cualquier medio lícito, documentos, testigos, peritajes, verbigracia, y la licitud, las pruebas obtenidas con violación a derechos fundamentales son nulas y deben excluirse. En contradicción,
Las partes como tal tienen el derecho a refutar, interrogar y contravenir las pruebas de la contraparte. En materia de inmediación, el juez debe presenciar directamente el desahogo de las pruebas sin intermediarios. Y algo muy importante es la valoración libre y lógica. El tribunal como tal asigna valor a cada prueba libremente, pero fundamentando su decisión en la lógica, conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Cuando nosotros nos encontramos con el proceso penal actualizado, que fue mediante la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos encontramos con este panorama. Ahora, desde la denuncia o la querella, o el acto equivalente, que como tal es parte de la investigación inicial, y por ende también la audiencia complementaria, así como esta audiencia inicial, que es la que se compone de los momentos que les acabo de explicar. En la etapa intermedia comienza con el escrito de acusación. Como decíamos, se cierra el plazo de investigación antes de la intermedia y estamos entonces, o la fiscalía está lista para comenzar con la acusación. En esta audiencia intermedia, también la comentábamos hace un momento, es donde pueden llegar a haber acuerdos probatorios y se depuran algunos medios de prueba, se excluyen. Y ya una vez que nosotros tenemos vivida esta etapa intermedia, entonces sí podemos caminar hacia un juicio oral. En el momento preliminar, la etapa preliminar o de investigación en el sistema penal mexicano abarca, como veíamos en este recuadro, con la denuncia o querella, hasta la formulación de imputación ante el juez de control. Esta está dirigida por el Ministerio Público. Busca reunir indicios para corroborar hechos delictivos y fundamentar su acusación, incluyendo la audiencia inicial para el control de detención, imputación y vinculación a proceso. Hace un momento veíamos también que de la libertad probatoria, pues ahora vamos a hablar sobre los principios probatorios dentro del proceso. El principio de libertad, como decíamos hace un momento, puede aportar lo que no sea ilícito y sea pegado a la norma, principios de licitud y necesidad, principios de conducidad e idoneidad, principio de pertinencia e inmediación, así como el principio de oralidad y contradicción. Estos puntos los verificamos hace un momento. Dentro de las reglas de la prueba dentro del sistema penal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, hemos mucho escuchado el que sea lícita, pertinente y desahogada en el juicio oral bajo los principios de contradicción e inmediación. Y la licitud es clave. Las pruebas obtenidas violando derechos fundamentales son nulas. Hablemos ahora de la admisión de la prueba y de las reglas de exclusión. Esta admisión de la prueba determina qué evidencias pueden incorporarse legalmente a un proceso, requiriendo como tal pertinencia, utilidad y sobre todo la licitud. Las reglas de exclusión prohíben el uso de pruebas obtenidas violando, como ya les comentaba hace un momento, los derechos fundamentales o las normas procesales, anulando la prueba ilícita y sus consecuencias. Como tal, es apegarnos a la teoría del fruto del árbol envenenado. Es decir, fue violatoria de derechos humanos, no hay prueba entonces. En las audiencias preliminares dentro del proceso penal también tenemos esta audiencia inicial e intermedia, que son etapas y momentos orales que se viven ante el juez de control. ¿Qué buscamos, por ejemplo, en una audiencia intermedia? Es depurar como tal el procedimiento, controlar la legalidad y resolver tanto de medidas cautelares y admitir pruebas. En cuanto a la preclusión del derecho, es el momento en el que por no ejercer un derecho se pierde, asegurando así entonces la celeridad del sistema. Recapitulemos. La preclusión como tal es la pérdida de derechos procesales por no ejercerlos en los plazos establecidos. Y de esta manera, pues el sistema, el proceso, el juicio debe de seguir caminando. Agradezco mucho su compañía y atención y espero saludarlos en la próxima sesión.